Muchas gracias, senador Lagos. Sin duda, es un buen inicio partir con esta interpelación con la que concluye el senador también de este desafío que tienen las organizaciones, los dirigentes de repente poner en común y concordar para poder presentarse de mejor forma al Ejecutivo y al Legislativo. Queremos también señalar que se encuentra grabando este seminario TV Senado, porque posteriormente va a retransmitir este seminario a través de la señal de televisión, y esto es muy importante porque eso nos permite que la cobertura, no tan solo ustedes que están presentes acá, sino que la cobertura con la que puede llegar lo que acá conversemos es a muchas más personas. Y el objetivo entonces es que esto se divulgue y se divulgue bien, y por lo tanto agradecemos a Televisión TV Senado esta posibilidad que nos brinda al filmar y al poder retransmitir esta presentación. Y también nos va a permitir para los dirigentes que lo requieran, a través de la oficina del senador Lagos, disponer de los DVD, los CD, para que puedan también participar y hacer reuniones en torno a este seminario en sus propias organizaciones. Entonces, para continuar con el seminario y entrando a la parte más de marco teórico o marco de fundamentación, quiero dejar con ustedes al representante de la UNESCO, el profesor Aldo Meneses. Buenos días. Voy a pararme porque esta deformación de ser profesor de universidad me resulta más cómodo poder hablar desde aquí que bueno. Quiero agradecer a Fernando y a través de su persona al Centro de Extensión del Senado por la invitación y decirles que en la realidad para mí es un gusto y un agrado estar aquí. Yo me siento muy de acá, no lo voy a decir como lo dijo la Raquel Argandoña en el festival, ¿no es cierto? Yo soy de ustedes. Sí, me siento acá porque efectivamente llegué muy chico a la quinta región, estuve en el colegio acá, hice todos mis estudios en parte en los Padres Franceses, después en el seminario San Rafael de Valparaíso, después entré a la Católica, terminé historia en la Católica de acá, me casé aquí en Valparaíso, aunque mi señora, que me acompaña, era de Viña, pero yo vivía en Valparaíso, así que para que vean de qué manera estamos comprometidos con la quinta región. Y después de casado nos fuimos a vivir es decir, postulé una beca al extranjero y apenas volví del extranjero traté de reinsertarme acá en un momento en que no era evidente. Yo había estado haciendo sociología en Europa y por lo tanto volver el año 88 con un título de doctor en sociología vestía harto pero producía poco para el momento, digamos. Así es que, bueno, se me ofrecieron, se nos plantearon tanto a ella como para mí algunas oportunidades en Santiago para empezar a tener una cancha de aterrizaje en esos años, 2 meses antes del plebiscito. Así es que, bueno, inevitablemente fuimos reinstalándonos allá, pero por eso les digo, no me cuesta mucho encontrar siempre una excusa para venirme para acá. Y de hecho, yo, a diferencia del senador, a propósito de esto mismo, nos vinimos ayer, así que estoy bañadito. No, en la casa de un primo en Viña, porque tenía que... Ah, claro. ¿Ves? Claro, están medio discriminados los porteños. Pero como teníamos que, como se dice en lenguaje común, ¿no es cierto?, venir a pegar en la pera, tenía a alguien a quien pegarle la pera en Viña, no en Valparaíso, digamos. Bueno, lo que me habían pedido es que efectivamente tanto el senador como Alberto se iban a referir un poco a elementos, si ustedes quieren, como más concretos y aplicables de la ley, pero a mí me había pedido, Fernando, que hiciera alguna referencia a algunos elementos de contexto sociopolítico en el cual se entiende hoy día las formas que adquiere la participación social y la relevancia que tiene la participación social. Entonces a eso es a lo que me voy a referir un poco. Uno de los primeros elementos que uno podría destacar, y reconociendo, como lo han dicho muchas
muchas personas que dedicadas al estudio, cuestión que yo no comparto, de que las ideologías desaparecieron con la caída del muro de Berlín. Yo creo que hoy día seguimos bajo el predominio fuerte de ideologías muy poderosas que se nos cuelan sin darnos cuenta y que de alguna manera tratan de pasar disimuladas, digamos, bajo esta desaparición o pseudo desaparición de las ideologías. Pero junto con eso lo que quiero decir es que independiente de ideologías más, ideologías menos, lo que sí uno encuentra que ha primado como razón del vínculo social, de lo que nos une, es hoy día comparado, yo veo que mucha gente de la que está acá es más o menos de la misma generación mía y algunos más jóvenes, pero otros que son más o menos de la misma generación. Cuando vivíamos justamente los años 60, 70, que fue el periodo que me tocó vivir en la universidad aquí en Valparaíso, existía como mucha más compromiso y conciencia social. Es decir, se entendía que el desarrollo de las personas pasaba mucho por la unidad, por el acuerdo, por el consenso. Hoy día la cultura nos muestra, yo voy a mostrar otros elementos más adelante, como lo que predomina, y si ustedes se lo preguntan hoy día en general, lo que predomina, digo, no es que no hayan grupos que no se inserten en esto, pero entre la juventud, lo que predomina es una idea de que el desarrollo que tú logres en la vida tiene que ver contigo. Empieza y termina en tus propios esfuerzos personales. No tiene que ver con la solidaridad, no tiene que ver con el apoyo, no tiene que ver con la ayuda que puedas conseguir o que puedas prestar, sino que tiene mucho más que ver con lo que tú puedas hacer a partir de tus propias capacidades. En ese sentido hay como un mucho mayor énfasis en la individualización de la persona, en lo que podemos hacer como individuo, que en lo que podemos hacer como persona en tanto red de relaciones. A eso se refiere esta idea de la transformación del vínculo social, es decir, la ciudadanía depende mucho más de la vitalidad y la autonomía de estos vínculos individuales que del funcionamiento de la política institucional. Voy a ir desarrollando un poquito más estas ideas. Esto está marcado, entre otras cosas, por el convencimiento y por el anhelo o el predominio de lo que podemos llamar una cultura de la urgencia. ¿Qué significa el predominio de una cultura de la urgencia? Que todo lo queremos para ayer. Que todo se tiene que conseguir hoy día, pero para algo que ocurría ayer y que necesitábamos ayer. Entonces, hay algunos que hablan del concepto de accionalismo para referirse a esto de que no alcanzamos a terminar una acción y ya estamos empezando la siguiente. Entonces, la posibilidad de terminar una acción, reflexionar sobre la misma, ver qué aprendizaje sacamos de ello, es casi imposible, porque nos están pidiendo inmediatamente, no, hay que seguir con lo siguiente. A eso es lo que se refiere esta idea de la cultura de la urgencia como otro rasgo de nuestra sociedad. Los resultados son para ayer. El nuevo ciudadano hoy día está más informado, pero por el mismo hecho de que está más informado, quiere los resultados hoy, en el aquí y el ahora. Esto tiene que ver con un trasfondo un poco más trascendente, pero que no me voy a meter mucho, y que tiene que ver con el predominio que hoy día ha ido teniendo la tecnología y la ciencia. Es decir, lo que antes de alguna manera significaban los horizontes, lo que llamábamos los horizontes utópicos, estoy hablando de los años 70, en los que uno, ¿se acuerdan cuando hablaba de cuáles eran las ideologías dominantes? Socialismo, conservadurismo, liberalismo, humanismo cristiano. Estoy pensando en el esquema básico del Chile de los 70. ¿Cuál era el horizonte utópico del humanismo cristiano? Un poco la construcción del reino, del predominio del hombre con la dignidad del hombre, de este hombre nuevo. Pero era un horizonte utópico en términos de que no se sabía cuándo iba a ocurrir. Era algo que claramente nuestra generación no iba a ver. Desde el punto de vista del socialismo, era la sociedad sin clase, la desaparición del Estado. ¿Cuándo iba a ocurrir? Tampoco se sabía. La Unión Soviética ya llevaba sus buenos años, pero nadie sabía si eso iba a ser en 50 años más, en 80 años más, en 100 años más. Desde el punto de vista de las extremas derechas, el nazismo había tenido también su espacio, su discurso, su irrupción en la historia, que es lo que planteaba la sociedad del predominio ario. ¿Cuándo iba a ser eso? No sé. Cuando dominaran el mundo, también en un periodo indeterminado. De alguna manera, eso era lo que predominaba en la gente que se metía en las grandes contiendas políticas. Esos pensamientos donde nadie aspiraba a ver el resultado de la gestión política hoy día. Hoy día, en el presente, lo que se busca es que la política sea mucho más efectista. Es decir, que el resultado de la gestión política nosotros la veamos hoy día. El otro día tenía la oportunidad de conversar en Santiago con un amigo que es parte un amigo de derecha, que
se integró al gobierno y él me reconocía y me decía, es verdad, otra cosa es con guitarra. El gobierno de Sebastián Piñera había tenido muy buenas intenciones y es verdad que ha tenido iniciativas bastante interesantes, pero se daban cuenta 2 años de gobierno de que no era lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno mismo. Y él me ponía un ejemplo, me decía, uno no se imagina los conflictos que tiene solo gastar el presupuesto que tienes asignado. Entonces yo le decía, explícame qué significa eso. Entonces me decía, sí, porque le da administrador público. Entonces me decía, claro, lo que pasa es que tú en una repartición pública tienes asignado un presupuesto. Pero no solo es importante tener el presupuesto para lo que vas a hacer durante el año, sino que poder gastarlo. Porque no es llegar y decir, ya, ok, vamos a poner tanta plata en esto, sino que cada uno de los gastos supone un reglamento que muchas veces te impide efectuar el gasto. Y me decía, es muy delicado para un gestor público llegar al final de año con un superávit. Porque te van a decir, entonces no necesitas, o no desarrollaste las actividades que te habías comprometido, o no necesitabas la plata que pediste. Entonces, o las dos cosas, que era lo peor, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, no era tan fácil la cosa cuando te subías y respetar toda una institucionalidad del funcionamiento y los tiempos que tiene el funcionamiento de la institucionalidad en Chile. Sin embargo, es inevitable que la sociedad está acostumbrada, nos hemos metido en la cabecita de que hoy día podemos pedir, porque en otros ámbitos nos damos cuenta que tenemos resultados en el hoy. Pongo un ejemplo, miremos cómo han evolucionado los celulares en los últimos 10 años. De un celular que teníamos hace un año atrás al celular que tenemos hoy día. Los televisores. Es decir, la tecnología nos ha mostrado de que a través de ciertas metodologías se pueden lograr tremendos avances y yo puedo lograr tremendos beneficios en el aquí y el ahora. El punto es que tratamos de traspasar esos mismos criterios de evaluación y de exigencia al funcionamiento de las instituciones políticas y de la sociedad en general. En paralelo con eso, ¿qué es lo que ha venido con esta, de alguna manera, con esta desvirtuación de las instituciones políticas? Digo desvirtuación en términos de que le exigimos cosas que esperamos de alguna manera que nos ofrezcan por el ímpetu y por la importancia que tiene la ciencia y la tecnología hoy día. El que hay otras instituciones normativas tradicionales, como por ejemplo las iglesias, los sistemas educativos, que por distintas razones empezamos a ver que también flaquean desde el punto de vista de la ética, del punto de vista de la moral, del punto de vista de los objetivos que se plantean. Entonces, ¿qué ocurre? Conviene, como decimos ahí, conviene recordar que las instituciones son sistemas normativos que regulan comportamientos, que regulan las formas de hacer las cosas. Los partidos políticos no interpretan demandas ciudadanas en el sentido en que se han ido como quedando un poco atrás. Es decir, los mismos procedimientos que muchas veces usan los partidos políticos son mucho más lentos de lo que la misma ciudadanía espera que puedan producir y los objetivos que puedan alcanzar. ¿Con qué puede tener que ver eso? Yo lo propongo ahí como algo que me marca una diferencia respecto de cuando nosotros, les hablaba de los años fines de los 60, 70, participábamos de alguna manera en política. En ese tiempo, los partidos políticos en general tenían distintos departamentos o tenían distintas secciones que canalizaban de una manera, creo yo, más activa y más eficiente las demandas de la ciudadanía. Me acuerdo, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Nacional, los que ustedes quisieran, habían departamentos de juventud o juveniles muy activos. Habían departamentos de la mujer muy activos. Habían departamentos sindicales. Habían departamentos profesionales. Sin embargo, esos departamentos hoy día, si uno mira a los partidos políticos en general, lo que más va viendo es alguna juventud que mantienen algunos partidos, pero que muchas veces no tienen gran relevancia. Creo yo que ahí hay un déficit en términos de que era más fácil, creo, en esos tiempos canalizar las actividades y las demandas de las personas en la medida en que los partidos podían tener estos departamentos, estas seccionales, mucho más activas, más cercanas de las demandas sectoriales. ¿Qué es lo que ha corroborado también con este tema de la individualización y de buscar cada uno por su cuenta las formas de desarrollo? Por un lado decíamos la desvirtuación de estos grandes paradigmas, de estos grandes actores que generaban valores, que nos decían cómo se hacían las cosas. Es lo que uno puede llamar también y reconocer como la tecnificación de la política. Es verdad que hoy día hay más información, pero por el mismo hecho de que hay más información, no es tan fácil saber lo que está ocurriendo
en la política contingente. Y cuando digo política contingente no estoy diciendo la pelea o la politiquería, sino que estoy diciendo, por ejemplo, es verdad que hoy día uno se puede meter al canal del Senado y ver incluso cómo están votando los senadores y los diputados frente a una ley. Pero ¿quién de nosotros hace eso? Incluso de los que les interesa la política, ¿quién se informa? Lo vamos a retomar este tema a propósito de otro aspecto, pero ¿quién se informa a través de eso? Y eso es apretar algunos botoncitos y tener un poquito de tiempo para hacerlo, pero se puede hacer. Y eso podría enfrentarnos o nos va a hacer darnos cuenta de que en definitiva estamos frente a lo que se llama hoy día una tecnificación de la política. ¿A qué me refiero un poco con esto? Vuelvo a la misma comparación. Si ustedes se acuerdan, los que alguna vez participaron o opinaban de política en los años 60, 70, los debates eran, tú eres de centro, de izquierda o de derecha, tú estás a favor o en contra de los derechos humanos, tú estás, por decirte, a favor de la nacionalización o no del cobre. Eran como temas como muy paradigmáticos, como gruesos, sobre los cuales no era tan difícil tener una opinión. Hoy día, por ejemplo, si alguien le dice, oye, por ahí ayer escuchábamos las noticias, había aumentado la extrema pobreza de 12 a 13%, por ejemplo. ¿Qué significa que aumentó la extrema pobreza del 12 al 13%? ¿Significa que hay una política social que fue inefectiva, que no fue bien implementada? ¿Con qué instrumento estoy midiendo ese cambio? No, ya esa cuestión se me complicó. ¿Con qué instrumento medir si efectivamente aumentó o no aumentó la extrema pobreza? Las leyes que tienen que ver con permisos para las ondas radiales y ondas televisivas en la atmósfera, entre comillas, el trabajo satelital. ¿Quién entiende ese tipo de cosas? Si uno va viendo, por ejemplo, y se va analizando sectorialmente, como alguien podría querer hacer un análisis político, ¿qué está pasando en educación? A ver, ¿qué es necesario? ¿Es necesario municipalizar o desmunicipalizar? A ver, pero veámoslo desde el punto de vista técnico, veámoslo desde el punto de vista de cómo funcionan los presupuestos, capacitación para los docentes, cuál es la forma. No, bueno, ahí ya se me enredó la cosa, se me puso un poco difícil. ¿Qué decir hoy día de la opinión, por ejemplo, respecto de temas valóricos? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las uniones civiles? ¿Qué implica una ley de uniones civiles? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el aborto? No, en la vida, ya, pero ¿cuándo empieza la vida? No me hagáis preguntas complicadas. O sea, si yo quiero hablar de aborto, voy a decir, meto todo en un mismo fardo. Bueno, pero es que el aborto tiene que ver con cuál es mi concepción respecto de cuándo empieza la vida. Bueno, ¿y cuándo empieza la vida? No estoy muy claro. Algunos dicen cuando empieza el funcionamiento del cerebro. Ah, ok, entonces cuando el espermio fecunda el óvulo todavía no hay cerebro, por lo tanto no hay vida. ¿Se fijan? Es decir, una ley que uno ve, un titular en un diario, nos remite inevitablemente a una complejización de la política si yo efectivamente quiero participar. O sea, requiere información. Y la misma premura, la misma cultura de la urgencia y el mismo hecho de que me están diciendo, oiga, pero es que lo que necesitamos lo necesitamos para ayer, me lleva a que en definitiva la información, a pesar de que esté disponible, no necesariamente tengo el tiempo, la disponibilidad y las ganas, por último, de meterme en eso. Entonces, esta tecnificación de la política también es otro factor que ha llevado a que en definitiva, no, mejor, y esto termina, ojo, porque esto yo creo que es un elemento, lo planteo solo a nivel de hipótesis, esto puede servir como para explicar muchas veces la desafección de la política, sobre todo por los jóvenes. Porque el joven puede decir, ¿no es cierto?, no estoy ni ahí con la política. Ah, viejo, pero es que ¿no será que hoy día tener una opinión formada en política te implica leer, estudiar, investigar? Porque frente a eso, claro, es mucho más fácil decir, no estoy ni ahí, y mejor me corro. Y como la mayoría de mis amigos no están ni ahí, con el no estoy ni ahí, me siento a su vez integrado a mi grupo, que es lo que me importa. Entonces, en definitiva, mi rechazo a la política muchas veces, claro, me puedo oponer en este discurso de que es que todos los políticos son corruptos, que no sirve para nada, es que... Claro, pero es que de otra manera, si tú dijeras quiero meterme, te implica un esfuerzo personal. Y ojo, porque esto también va a estar presente con el tema, como lo señalaba ahí, con la misma ley que estamos hoy día conversando, sobre la cual estamos reflexionando. En el sentido de que hoy día la ley plantea de que existe una corresponsabilidad. Es como uno de los ejes de la ley, la idea de la corresponsabilidad. ¿Qué significa esa corresponsabilidad? Significa que yo, es verdad que me reconozco como un sujeto de derechos, pero también soy un sujeto de deberes.
Hay una serie de autores, Lipovetsky, hay una serie de autores que han escrito sobre la idea de que hoy día estamos muy imbuidos por la preeminencia del principio democrático de la defensa de mis derechos. Pero no nos asumimos en la misma medida la responsabilidad que implica hacerme cargo de lo que significa la aplicación de esos derechos, es decir, las obligaciones que me representan.